Bueno, la verdad es que yo no sé si la historia sea algo útil para todo el mundo. Y puedo entender perfectamente a esas personas que les aburre la historia. Porque es hablar de cosas que ya pasaron. A mí en realidad me gusta la historia principalmente porque me divierte. Pero también porque todo lo que ha pasado puede volver a pasar. Esta famosa fotografía donde se ve a un muchacho vendiendo el diario vespertino Evening News con el gran titular Desastre del Titanic, gran pérdida de vidas. Es una de las imágenes más emblemáticas de aquella tragedia ocurrida frente a las costas de Terranova, en Canadá, en la madrugada del 15 de abril de 1912. La foto fue tomada en la ciudad de Londres al día siguiente de la tragedia, probablemente entre la 1 y las 2 de la tarde del día 16 de abril. Y llegó a hacerse tan famosa no solo por la belleza de su composición, sino por la elocuencia de la misma, dado que el niño que estaba repartiendo los periódicos estaba parado precisamente enfrente de las oficinas de la empresa naviera White Star Line, ubicada en la calle Cockspur de la ciudad de Londres, la cual era la empresa propietaria del Titanic, el inmenso y recién inaugurado transatlántico que para ese momento yacía destruido en las profundidades del Océano Atlántico. Sobre el hundimiento del Titanic ya se ha hablado demasiado, diría yo. Pero ¿qué pasaba en Venezuela el día que se hundió el Titanic? ¿Cuál era la situación que vivía el país para ese momento? Para 1912, se calcula que más del 85% de la población venezolana no sabía leer ni escribir. El país entero tenía menos de 3 millones de habitantes y Caracas no llegaba a los 100.000. Aún no existía la radio y los pocos periódicos que había no llegaban sino a una minoría privilegiada que conformaban los círculos de la clase alta de la sociedad venezolana, mayormente concentrada en Caracas. Es decir, que lo más probable es que la mayoría de los venezolanos no llegaron a enterarse de aquel fatídico accidente sino mucho tiempo después. El general Juan Vicente Gómez estaba cumpliendo un poco más de 3 años de haber tomado la presidencia de la República, luego de haberle dado el golpe de estado a su compadre Cipriano Castro. Se estaba viviendo exactamente el periodo que los historiadores mencionan como la luna de miel de Gómez, donde aún no se develaba el estilo dictatorial que iba a tomar su gobierno. Lo cierto es que para el momento en que se hunde el Titanic, Venezuela era prácticamente una aldea. Sí, una aldea que se encontraba en la más absoluta pobreza. Un país totalmente desintegrado, donde se estaba conformando un ejército nacional unificado alrededor de la figura de Gómez, porque eso no existía anteriormente. En ese momento también apenas se estaba comenzando a construir las carreteras nacionales en el país, ya que para ese instante las regiones de la provincia venezolana se encontraban prácticamente aisladas y desconectadas entre ellas. Solo para tener una idea, por ejemplo, si una persona cualquiera tenía la necesidad de trasladarse desde San Cristóbal hasta Caracas, tenía que irse a caballo, en mula o en algún carretón alado por mulas hasta la estación del ferrocarril del Táchira, que quedaba cerca de La Fría, unos 600 kilómetros aproximadamente. Allí
abordar el vagón del ferrocarril que lo llevaba hasta el puerto de Encontrados en el río Catatumbo del estado Zulia. 2 embarcaciones a vapor lo esperaban en el río Catatumbo, el Mara o el Progreso, los cuales lo conducían por todo el río hasta desembocar en el lago de Maracaibo, el cual tenía que cruzar completamente. Al llegar a la ciudad de Maracaibo, la persona tenía que bajarse con todas sus maletas y dirigirse a las oficinas del consulado holandés para que así solicitara y obtuviese el visado que le permitiría trasladarse en un buque hasta la isla de Curazao. Probablemente tenía que pernoctar en Curazao hasta el día siguiente, cuando un vapor procedente de Nueva York lo condujera hasta Puerto Cabello, luego al puerto de La Guaira y de allí irse hasta la estación del ferrocarril para montarse en el vagón que finalmente lo trasladaría hasta Caracas. Esta insólita travesía podía durar entre 15 y 22 días, dependiendo de los caprichos del tiempo y de su buena suerte, por supuesto. Era así como andaban las cosas en Venezuela, cuando el muchacho que aparece en la fotografía, Ned Parfait, repartía los periódicos con la noticia del hundimiento del Titanic. Parfait tenía apenas 16 años y no podía imaginar que su vida iba a ser tan corta. Lamentablemente, 6 años y medio después de haberse realizado esta fotografía, Ned Parfait, quien más tarde se había alistado en el ejército de su país para combatir en la Primera Guerra Mundial, este famoso niño vendedor de periódicos caería muerto por el impacto de un proyectil alemán.